Hola, ¿qué tal amigos? Pues Obrador ha estado negociando con los banqueros de este país y a nivel internacional. Obviamente el mundo financiero es muy importante, en el que estamos inmersos, parte de la globalización, pero además con temas muy importantes para Andrés Manuel. La primera de ellas, la reducción de las comisiones. Es prácticamente un hecho, ya están los acuerdos, vamos a hablar de algunos de los detalles que han trascendido, lo que podemos esperar en las próximas semanas, incluso nada más. Y la segunda es este nuevo esquema en el que se está apoyando sus programas sociales, que son justamente el depósito directo sin intermediarios a todos los beneficiarios del gobierno federal. Bueno, de esto vamos a hablar. El ambiente en la Asociación de Bancos, que es muy bueno, y realmente empezaron muy mal, porque ahí con ellos fue justamente donde hizo esta expresión del tigre, porque estaban dispuestos a robarse la elección, coordinados por José Antonio Meade en la campaña. Pero bueno, les decía yo, las cosas son muy distintas por varios factores. De entrada vamos con esta nota de Reuters, que dice lo siguiente: banqueros y empresarios ven mejor trabajar con un popular Andrés Manuel que confrontarlo. Dice lo siguiente: el escepticismo sobre las credenciales económicas del presidente Andrés Manuel López Obrador se han extendido a los círculos de empresarios. Sin embargo, ellos han valorado positivamente trabajar de la mano con el mandatario en lugar de mantener una disputa. Y es que Andrés Manuel tiene la sartén por el mango. Ha sido una presidencia meteórica, ha subido en sus niveles de popularidad y no es cosa fácil. Ya si volteamos a ver a Brasil, Bolsonaro ya se está cayendo, se está derrumbando en el mismo tiempo en el que Andrés Manuel lleva de presidente. Es decir, es un fenómeno muy importante, los banqueros lo entienden, pero sobre todo también Obrador finalmente ha estado respetando y ha mostrado que le interesa jugar con las reglas del juego del mundo financiero nacional e internacional. Y esto mismo también lo reconocen ellos. Los titulares de los bancos mostraron su aprobación a las políticas y acciones del gobierno de Andrés Manuel, sobre todo en los temas que refieren a la inclusión financiera, el crecimiento económico y el combate a la desigualdad. Entonces los banqueros van viendo esto, van viendo que todo lo que les habían dicho, que Andrés Manuel era un dictador, que iba a tomar decisiones arbitrarias, es completamente falso, sino al contrario, les digo, está jugando las reglas del juego, pero además las está procurando. ¿Cómo? Disminuyendo la corrupción y fomentando el Estado de Derecho. Esto que él menciona constantemente en su discurso, que es criticado por los partidos de oposición, que es demagogia, que cómo nos va a salvar la corrupción, incluso hasta algunos analistas financieros que dicen, es que está loco Obrador, ¿cómo vamos a crecer económicamente nada más eliminando la corrupción? Bueno, los banqueros sí están dispuestos a entrarle a estas nuevas reglas del juego porque les conviene. Incluso Obrador ya habló de cómo han venido cambiando las señales de este mundo financiero hacia nuestro país en estos avances que se han dado en los primeros 100 días en el combate a la corrupción. Esto es lo que comentó Obrador. Sí hay ya en el mercado financiero una lectura distinta, se empieza a dar un cambio. Por ejemplo, cae la calificación en Pemex, pero se fortalece el peso. Ayer estuvo el peso fortachón, llevaba tiempo. Y eso pues tiene que ver con una lectura distinta del sector financiero. También tiene que ver de cómo están viendo lo de corrupción. Hay inversionistas, hay empresarios nacionales y sobre todo en el extranjero que traían esa preocupación, al grado de que ya en los acuerdos internacionales ya se incluía el compromiso de gobiernos de acabar con la corrupción. Entonces se vienen dando pasos en este sentido, los banqueros los ven con buenos ojos. Andrés Manuel tenía su propio diagnóstico, pero también se ha venido retroalimentando justamente de estas personas. Se ha estado reuniendo Andrés Manuel con banqueros previo a este encuentro que va a tener con ellos ya en su convención
nacional. Por ejemplo, se reunió con los directivos de Citibanamex en Palacio Nacional. Miren lo que dijo uno de ellos. El CEO de Citigroup, Michael Corbat, expresó el apoyo de este grupo financiero a la agenda anticorrupción del presidente de México, además de contribuir a la propuesta de eliminación de efectivo y al desarrollo del sureste del país. Esto tras sostener una reunión con él en el Palacio Nacional. Resaltó que México es una de las oportunidades más grandes de Citi y estamos enfocados en invertir en nuestra franquicia con una historia de 135 años. Es lo que comentó este directivo de Citibanamex. Es decir, sí es muy importante para ellos el combate contra la corrupción, que está sumado a otras decisiones de Andrés Manuel. Una de ellas es permitir que todos los empresarios, todas las corrientes, todos los grupos, todos los banqueros, sin importar que hayan apoyado al PRI, al PAN, que se hayan robado las elecciones, etcétera, que hayan caído en las garras de corrupción, puedan seguir trabajando y puedan seguir invirtiendo en México. Los banqueros han recibido ese mensaje y también entonces están respondiendo. Bueno, pues si Obrador quiere trabajar, pues tal vez no comulguemos con él, pero vamos a trabajar. Y entonces ellos ya han empezado a enviar mensajes. De entrada, el primero es este apoyo que dan a la iniciativa que tiene Andrés Manuel de que el país crezca a un 4%. Dicen los banqueros, ¿saben qué? Sí vamos a poder, vamos a hacerlo. La Asociación de Bancos consideró que la economía puede crecer a este ritmo siempre y cuando el gobierno federal mantenga la estabilidad financiera de las políticas públicas de claridad y seguridad a las empresas para desarrollar proyectos y se detonen las inversiones públicas y privadas. Ellos lo que quieren es que se respeten las reglas del juego. Eso es todo. Y Andrés Manuel tiene el compromiso justamente de mantener un equilibrio macroeconómico. Entonces el escenario está ahí. Es positivo y lo que ha permitido esto son las negociaciones, los acuerdos entre ambas partes en un aspecto muy importante que son las comisiones bancarias. Este tema que inicia con la iniciativa, la palabra de Ricardo Monreal en el Senado, donde se quería poner un tope, generó pues realmente una bomba expansiva en el mundo financiero que sí desestabilizó un poco la bolsa. Finalmente se echa para atrás y arranca la mesa de negociaciones. Eso impulsó que los banqueros se sentaran a negociar y poco a poco ya han venido llegando a los acuerdos. El presidente de los banqueros, Marco Martínez, evitó adelantar detalles sobre lo que se pudiera anunciar el día de mañana, que va a estar Andrés Manuel con los banqueros sobre las comisiones. No hay un acuerdo oficial todavía, se dará, dice, a conocer. He tenido conversaciones por un buen rato, no solo con el Senado, sino con otras instancias del gobierno como Hacienda, la Comisión Bancaria, el Bánxico, Conducef y la COFESE, y lo que les diríamos es que ha sido un ejercicio de lo más útil y constructivo porque hemos hablado de un tema que es de mayor relevancia para la población y nuestros clientes, que son las comisiones bancarias. Lo que sí explico es que no van a encontrar un evento como este en que nos sentemos todas las partes y firmemos unas comisiones que sí y otras que no, dijo el presidente de bancos, porque de entrada ahí la COFESE nos estaría multando de ponernos de acuerdo en algo que no deberíamos de ponernos de acuerdo. Tiene que ser por competencia. Y es que así es como le han buscado darle la vuelta pues a este asunto del libre mercado. Los bancos no pueden coludirse, aunque sí lo hacen en lo oscurito, para subir o bajar las comisiones. Entonces, pues ahora, pues sí vendrán acuerdos o cartas de intención en donde los bancos estén interesados y dispuestos a bajar sus comisiones, en el entendido que ya será el mercado el que los va a regular. Sin embargo, ya también quitándonos las máscaras, vamos a hablar de los acuerdos y de lo que ha trascendido y lo que podemos esperar. ¿Cómo se van a reducir las comisiones? Ya hay un poco de información que ha estado caminando a través de el internet y vamos con esta nota de la política online que lo maneja también como exclusiva y sí, no lo he visto en otro lado. Y ellos señalan lo siguiente a través de uno de los asesores financieros de la bancada de Morena. Dice lo siguiente y así vendrían algunos de los recortes. En la negociación se llegó a un primer acuerdo para que las comisiones bajaran sin la necesidad de fijar límite de precios, es decir, como lo decía el presidente de los banqueros, sería libre mercado, sería una intención, carta de intención si lo quieren ver de los banqueros. Y además estudiando los hábitos del segmento medio bajo y bajo de la población para construir un producto con esa información. El elemento más destacado del proyecto es que propone la creación de una cuenta de ahorro hasta 18,000 pesos aproximadamente. Este producto financiero tendrá 0 comisiones en la mayoría de los servicios. Lo que también se comentó es que con este análisis se ha detectado que serían alrededor de 60 millones de usuarios de
el servicio financiero en nuestro país que se verían beneficiados con esta medida, que no tienen en sus cuentas bancarias más de 18,000 pesos y que dejarían de pagar comisiones. Es aproximadamente el 90% de los usuarios, que es una medida excelente. La gran mayoría de los mexicanos se va a ver beneficiadas con esta disminución, desaparición prácticamente de las comisiones. Además, los primeros 3 retiros en efectivo serán gratis y las primeras 3 transferencias también. Vaya, no tendrán costo. La enorme mayoría de este segmento de población no hace más de 2 retiros y 2 transferencias. Está ya muy analizado. Tampoco se cobrarían comisiones punitivas y esto es muy importante. Ya no se cobraría en estas cuentas también el saldo promedio, el saldo mínimo. Ya no se tendrá que pagar una multa al banco por no tener dinero para tener ese dinero en el banco, porque mucha gente luego no lo tiene, por la sencilla razón de que no tiene el dinero y necesita gastarlo. Entonces también desaparecen las comisiones mínimas, por las comisiones por saldo mínimo, que es también una excelente noticia. Dice también... Se intentará que los bancos expongan las cosas de manera más clara para el cliente, ya en una estrategia de información por estas comisiones, desde el tamaño de los textos, sus colores y el orden de presentación de los datos en las ofertas de producto, hasta el reacomodamiento de más de 5,000 comisiones bancarias en un nuevo listado mucho más limitado por el Banco de México. También hay un capítulo entero a la movilidad para facilitar las solicitudes de cambio de instituciones por parte de los clientes. La ley establecerá ese proceso y fijará límites de tiempos para que los clientes puedan cambiar de banco rápidamente. Hay unas cosas que sí se pueden legislar o se pueden indicar en reglamentos, otras, pues como les decía yo, el libre mercado se tiene que aplicar, no sé de qué manera decirlo. Se fijará por ley que todas las cuentas utilizadas para programas sociales federales no podrán cobrar ningún tipo de comisión sobre el recurso del programa. Esto es muy importante también, sobre todo para los millones de beneficiarios del gobierno federal. Andrés Manuel tiene esta intención de que todos los apoyos sean entregados directamente sin intermediarios, pero no solo eso, él tiene la visión y él está muy comprometido, muy claro en esta visión que él tiene, de que mientras menos efectivo se utilice, menos corrupción y menos inseguridad, porque no es tan fácil robar el dinero del cajero automático. Entonces, él lo que busca es disminuir la utilización del efectivo en la economía de nuestro país. El Banco de México, junto con los bancos en general, ya han estado estableciendo un nuevo programa de transferencias que se llama CODI, que es cobros digitales, así les dicen, donde se podrá utilizar celulares, donde se podrá utilizar otros elementos más fáciles para poder hacer las transferencias digitales y dejar de utilizar cada vez más el efectivo, que sigue siendo muy importante en las transferencias. De hasta 500 pesos son el 90% se hacen en efectivo. Bueno, lo que busca el banco o los bancos y el gobierno es que esto se disminuya justamente para evitar lo que decía yo, la corrupción y sobre todo la inseguridad. Y son las medidas que han trascendido y que eventualmente estaremos conociendo, nos darán a conocer en estos próximos días. Y bueno, la ventaja es esa, finalmente se alcanza este acuerdo con los banqueros para bajar las comisiones, para que los mexicanos no tengamos que pagarle tanto a estos dueños del dinero y también para que ellos estén tranquilos y puedan seguir reinvirtiendo nuestro dinero, que eso es lo que hacen los bancos, agarran el dinero de los ahorradores, lo prestan y así se genera también inversión y producción, que es muy importante. Bien amigos, pues es todo, espero les haya gustado la información, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.